Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Romero, estudiante de la Universidad de La Salle Bajío de la carrera de Actuaría, cursando el séptimo semestre de la licenciatura. En esta ocasión les hablaré un poco acerca del sistema financiero internacional y para finalizar nos centraremos un poco en el sistema financiero nacional para la materia de administración de instituciones financieras. Como primer punto les hablaré un poco acerca de los antecedentes o la historia del sistema financiero internacional. En 1994-95, la economía mexicana asistió a una crisis financiera que se generó por la conjunción de factores adversos de tipo económico y social, entre los cuales destacaron la combinación del desequilibrio de la balanza de cuenta corriente con la apreciación del tipo de cambio real, el exceso de crédito privado interno y diversos descontentos de carácter social. Ante este desequilibrio, prácticamente todos los sectores económicos se vieron afectados, en especial el financiero, que se deterioró como producto del quebranto de prácticamente la totalidad de la red bancaria nacional. De esta forma es que después de la Gran Depresión y al término de la Segunda Guerra Mundial, nace en 1944 el sistema financiero conocido como Bretton Woods y con él la creación del Fondo Monetario Internacional. A través de la historia se han presentado diferentes sistemas para la determinación de los tipos de cambio. El primero es la época de patrón oro, que abarca de 1870 a 1914. Su origen está en el uso de las monedas de oro como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Según este sistema, los bancos centrales emiten moneda en función de sus reservas de oro a un tipo de cambio fijo. Aunque existieron muchas ocasiones a lo largo de la historia en que el oro fue dinero, cuando hablamos del patrón oro, nos estamos refiriendo al imperio de este sistema que tuvo lugar en Occidente durante el siglo XIX y que tuvo su apogeo entre 1872 y 1914. La adopción internacional del sistema fue gradual y aportó una gran estabilidad a la situación financiera mundial, debido a que proporcionaba una inflación insignificante y un tipo de cambio fijo, que era una bendición para el comercio internacional. En este clima de tranquilidad, la prosperidad generalizada es casi inevitable, y así se mantuvo durante el siglo XIX, desde las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial. El segundo sistema es el periodo entre guerras, que abarca de 1918 a 1939. Los países abandonaron el patrón oro durante la Primera Guerra Mundial y financiaron parte de sus masivos gastos militares imprimiendo dinero. A consecuencia de la guerra, la fuerza de trabajo y la capacidad productiva se redujeron considerablemente, lo que hizo subir los precios. La utilización del gasto público para financiar la reconstrucción desató procesos inflacionistas que se vieron agravados por aumentos de la oferta monetaria. La vuelta al patrón oro tras la guerra agravó la situación de recesión de la economía mundial. Las características de este periodo son de inestabilidad financiera, desempleo y desintegración económica internacional. Por último tenemos el sistema de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods de 1944 dotaron a la comunidad internacional de un nuevo orden económico liberal tras la Segunda Guerra Mundial. John Keynes, líder de la delegación del Reino Unido en la conferencia, propuso un orden económico más igualitario en el que los países más ricos financiaran a los deficitarios. Pero fueron las tesis de Harry Dexter White, de la delegación estadounidense, las que se impusieron. La decisión determinante fue la adopción del patrón oro como medida de cambio de la nueva moneda de referencia internacional, el dólar estadounidense. De esta forma, los países acreedores, aquellos con mayor potencial económico como Estados Unidos, se situaron en el centro de las decisiones y para salvaguardar el nuevo orden, se crearon el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que luego se acabaría llamando Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, los pilares del sistema de Bretton Woods. Ahora, como primer punto vamos a analizar, ¿qué es el sistema financiero? El sistema financiero internacional es el conjunto de instituciones públicas y privadas que proporcionan los medios de financiación a la economía internacional para el desarrollo de sus actividades. Estas instituciones realizan una función de intermediación entre las unidades de ahorro y las de gasto, moviendo los recursos de las primeras hacia las segundas con el fin de lograr una más eficiente utilización de los recursos. Como ejemplo de instituciones públicas tenemos a los bancos centrales, organizaciones supranacionales, ministerios de economía, etc. Como ejemplo de instituciones privadas tenemos a los bancos y cajas, grandes superficies, compañías de seguros, grandes constructoras, entre otras. Como toda actividad comercial, el comercio internacional necesita de un buen sistema de financiamiento.
Aparte de los tradicionales créditos comerciales que otorga el sistema financiero internacional privado, el sistema económico internacional surgido a partir del año 1945, cuando finaliza la guerra, se apoya básicamente en estas tres instituciones. El Fondo Monetario Internacional, FMI, por sus siglas, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que después se termina llamando Banco Mundial, y el Acuerdo de Aranceles y Comercio, conocido como GATT. Primero nos vamos a centrar en el Fondo Monetario Internacional. En junio del año de 1944, las Naciones Unidas promueven una conferencia en Bretton Woods, Estados Unidos. Los representantes de 45 países acuden al llamado y acuerdan crear una organización económica que permitiera la colaboración internacional y pudiera evitar que se repitieran las equivocadas medidas de política económica que conllevaron a la Gran Depresión de los años 30. El organismo creado, el Fondo Monetario Internacional, tiene como objetivo principal evitar las crisis en los sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Como su nombre indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. Otro objetivo es promover la cooperación internacional en temas monetarios internacionales y facilitar el movimiento del comercio a través de la capacidad productiva. Desde su fundación, el Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad cambiaria y regímenes de cambio ordenados a fin de evitar depreciaciones cambiarias competitivas. Facilita un sistema multilateral de pagos y de transferencias para las transacciones, tratando de eliminar las restricciones que dificultan la expansión del comercio mundial. Asimismo, asesora a los gobiernos y a los bancos centrales en el desarrollo de sistemas de contabilidad pública. Como segundo, tenemos el Banco Mundial, que es la institución financiera internacional de mayor importancia. Originalmente tenía entre sus funciones la de contribuir con asistencia crediticia a la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. No es un banco en el sentido corriente. Esta organización internacional es propiedad de 185 países miembros y está integrada por instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Cada institución tiene una función diferente pero fundamental para alcanzar la misión de reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de la gente. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento centra sus actividades en los países de ingreso mediano y los países pobres con capacidad crediticia, mientras que la Asociación Internacional de Fomento ayuda a los países más pobres del mundo. Juntos ofrecen préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y donaciones a los países en desarrollo para proyectos de salud, educación, infraestructura, comunicaciones y muchas otras esferas. El GATT, que es acrónimo de General Agreement of Tariffs and Trade, que es el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, fue creado por los acuerdos de Bretton Woods y está considerado como el precursor de la Organización Mundial de Comercio. El GATT era parte del Plan de Regulación de la Economía Mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que incluía la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional. Entre sus funciones está la de promover la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad de los cambios, ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos, infundir confianza en los países miembros y reducir la duración y la intensidad del desequilibrio de las balanzas de pagos internacionales. Como mencionamos al principio, vamos a hablar un poco acerca del sistema financiero mexicano. El sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro a sus usos más eficientes. La estructura del sistema financiero mexicano. Como primero tenemos al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Banco de México se derivan los fondos y fideicomisos públicos, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. De la Bancaria y de Valores se deriva el sistema bancario, el sistema bursátil y organizaciones auxiliares de crédito, y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, las afianzadoras, aseguradoras
ICES y sociedades mutualistas de seguros. También tenemos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la CONDUCEF, al IPAP y a la CONSAR. Y la CONSAR, de la CONSAR se derivan los AFORES y los CIEFORES. Vamos a hablar un poco acerca de estas instituciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión proponer, dirigir, controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto de ingreso y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos. El Banco de México es el encargado de promover los mecanismos que garanticen la estabilidad en la política monetaria del país. Para ello, sus funciones incluyen regular la emisión y circulación del peso mexicano, moneda nacional producida por la Casa de Moneda, operar como respaldo de las instituciones de crédito a manera de última instancia de reserva, moderar la libre fluctuación de los tipos de cambio de peso frente al resto de divisas del mundo, establecer las tasas de intereses en el manejo de las operaciones crediticias, asesorar a las secretarías de Hacienda y Economía en el diseño de sus respectivas políticas públicas, especialmente en el aspecto financiero, representar al país ante los organismos financieros internacionales y ser depositario a la vez de administrador de los fondos de estabilización petrolera y las reservas internacionales, facultad que debe garantizar la Rectoría del Estado en la economía nacional. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero en México, así como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de seguros y fianzas, para garantizar los intereses del público usuario, así como promover el sano desarrollo de estos sectores con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población. La CONDUCEF es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. El IPAB, que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, es la institución del gobierno federal encargada de administrar el seguro de depósitos bancarios en beneficio y protección de los ahorradores. La CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tiene como labor principal llevar a cabo la regulación en el Sistema del Ahorro para el Retiro, que es el SAR, este último constituido por todas las cuentas individuales que están a nombre de los trabajadores y que son administradas por la AFORE. Como conclusión, es que gracias a la investigación realizada anteriormente, se puede concluir que las organizaciones que integran estos sistemas, tanto el sistema financiero internacional y el nacional, de una u otra manera, han contribuido a fortalecer el bienestar social, cultural, político y económico de los países en vías de desarrollo y los ya desarrollados. Para poder tener una economía sólida y estable con periodos económicos no inflacionarios, se necesita el financiamiento de fuentes externas y gracias a estos organismos es que hemos podido hacer frente a las crisis financieras que han pasado a lo largo de la historia. Gracias por su atención.